Hola mis queridos amigos del canal y a quien todavía no lo conozcáis os invito a suscribiros. Hoy voy a proponeros un ejercicio de redacción de una carta. Yo lo voy a titular Carta de despedida. Y antes quería hacer una aclaración. La palabra duelo hace referencia a una pérdida en general. No solamente se puede hablar de duelo cuando una persona pierde un ser querido, también puede producirse un duelo por la muerte de una mascota y también, por ejemplo, por la pérdida de una situación. Puede ser una situación sentimental en la que haya que pasar un duelo, o puede ser una situación laboral, un trabajo que hayamos perdido y nos sintamos tristes por esta situación y haya que asimilarlo y pasar un duelo. Muchas veces me han comentado, cuando yo digo que soy especialista en temas de duelo, en que me gusta todo lo relacionado con la muerte, me dicen cosas como: no hay que pensar en la muerte, hay que ser más alegre. Bueno, yo me considero una persona muy alegre, pero me gusta pensar en estos temas relacionados con el duelo, la muerte, la poesía, porque es algo que siempre de toda la vida me ha llamado la atención y me gusta saber cómo la gente gestiona las pérdidas y cómo poder ayudar a todo aquel que necesite gestionar o pasar un proceso de duelo ante una pérdida, ya sea de cualquier tipo. Puede ser un ser querido, una situación laboral, una situación sentimental, una pérdida de una mascota. En este caso, en el día de hoy, voy a leeros un relato que yo misma he escrito, que va a formar parte de un futuro libro que tengo en mente. Lo he comentado a mis amigos, a mis amistades, conocidos, y voy a hablar también de pérdida en general. Por ejemplo, una persona puede haber perdido una mascota querida y también estar pasando un proceso de duelo. Hoy en día a las mascotas, pues bueno, hoy en día y antes también se les quiere mucho y se les considera un miembro de la familia y se desarrolla un vínculo también con este ser querido, con este animal que siempre nos acompaña, ¿no? Entonces, yo propongo el realizar un escrito, una carta que yo titulo Carta de despedida, cuando hayamos perdido un ser querido o una situación laboral o algo que consideremos importante. Por ejemplo, en este caso, si hemos perdido una mascota, podemos sentarnos a escribir qué le diríamos a esta mascota o cómo procesaríamos esta pérdida. Bueno, sin más dilación, voy a pasar a leer el relato para que veáis cómo puede ser. Es un ejemplo, ¿no? Podéis hacerlo como queráis. En este caso se titula Pinky y dice así: Pinky era una perra blanca de raza podenco. Tenía el morro alargado, los ojos rojos y las patas de alambre. Vivía en una casa con jardín y piscina, y una compañera perruna mayor que ella que falleció unos meses antes. Sus mayores ambiciones eran salir a correr por el montecito de la cañada, atrapar al vuelo los caprichos comestibles que le daba su dueño y ladrar a cualquier ser en movimiento que se acercase a las lindes de su territorio. Sus días transcurrían felices desde que fue encontrada y adoptada en este hogar, al escapar del usufructo de un cazador. Algunas veces salía de paseo con Manuel, el hijo de los dueños. Nada más llegar al montecito, él le soltaba la correa y ella, agitada como un rayo de tormenta, corría a esconderse tras los arbustos o a jugar con algún otro perro libertino. A veces se quedaba quieta y se podía observar cómo el sol rezumaba por sus patas traslúcidas y el viento desgreñaba sus pelos marrones del morro. A Manuel lo seguía de lejos
y como si jugara con él al escondite, a veces se la veía y a veces no. Y no había paseo en el que Manuel no gritara varias veces «¡Pinky!», resonando por todo el monte. Pero bien sabido por todos era que ella no le hacía ningún caso, ya que se conocía perfectamente el camino de vuelta a casa. Y al llegar, ella ya estaba esperando impaciente a que le abriesen la puerta. Todos los días su dueña le daba una pastilla envuelta en una loncha de jamón york, para que quisiera tragársela, pero ella era muy lista y se comía el jamón york mientras escupía la pastilla. De esta forma, al menos, le daban otra loncha de jamón york que le encantaban. Pinky era feliz con todos los habitantes, ya fueran fijos o temporales, de la casa, incluido con la novia de Manuel, que no le tenía mucha simpatía. A Paula le gustaba la limpieza, el silencio y la tranquilidad, y los perros siempre le habían parecido animales sucios y ruidosos. Paula llevaba algunos meses viviendo con Manuel, y por lo tanto con Pinky. No soportaba sus ladridos cuando estaba tratando de concentrarse en estudiar, o queriendo dormir con tapones. Tampoco le gustaba ver cómo flotaban sus pelos de perro en el suspiro de un rayo de sol dentro de la casa. Pero era evidente que Pinky formaba parte de Manuel y de la casa de Manuel, y Paula tenía, al menos, que aceptarla. A veces Paula sentía cierta simpatía por ella, sobre todo cuando se le quedaba mirando fijamente con sus ojos pedigüeños de perra consentida. Sin embargo, pensaba que lo ideal sería que Pinky no existiera. Para Pinky, los días transcurrían bastante parejos, solo cambiaban en cuanto a quiénes habitaban la casa. Unas veces venían personas de visita, otras veces estaba María, la hermana de Manuel, y durante un periodo de tiempo estuvo Paula. Y aunque ella no podía manifestar con palabras si a alguien había echado de menos, cuando llegaban sus dueños después de una larga ausencia, saltaba alegre mientras ladraba y se revolvía sobre sí misma. Algunas veces les hacía una reverencia inclinando hacia adelante las patas delanteras y bajando la cabeza. Y su dueño la abrazaba y le hablaba de forma cariñosa, como si ella lo entendiera y fuese su niña. «Hola guapa, ¿cómo estás? ¿Me has echado de menos?». Y ella, después, apoyaba su cabeza en su pierna por debajo de la mesa mientras éste comía, como queriendo arrimarse al sol que más calienta. Pinky se puso enferma y hace menos de 2 semanas que ya no está en casa. La tuvieron que sacrificar con todo el pesar de sus dueños. Cuando Manuel llegó a casa ese día, vio el coche del veterinario en la puerta y se temió lo peor. Al menos dejó de sufrir, pensó. Quitaron definitivamente los comederos y los sacos de comida que estaban en la cocina. Ahora Paula ha vuelto con Manuel. Están tratando de quererse y entenderse. Han tenido la suerte de seguir vivos y volver a encontrarse. La ausencia no ha sido verdadera ausencia. Pero Paula se acuerda de Pinky. A su mente viene la imagen del primer paseo que ella y Manuel hicieron por el montecito de la Cañada, en el que Pinky fue testigo de aquellos primeros besos, de cómo entrelazaron sus manos mientras ella formaba parte de aquel paisaje de otoño. Se acuerda de la forma graciosa en la que Pinky corría e ignoraba a Manuel. Le viene el recuerdo de Manuel cuando le decía «con lo que te quiere», haciendo referencia al inocente amor del que ama sin saber si es correspondido. Ahora ya jamás la volverán a ver. Paula no va a volver a tener la oportunidad de aprender a quererla. Solo le queda el recuerdo de lo que un día fue. Sin embargo, ni ella ni Manuel han muerto. Y al menos, ellos sí tendrán otra vez la oportunidad de amarse. Este es uno de mis relatos, haciendo referencia a una perra que conocí. Bueno, es un relato basado en experiencias mías. Y me ha gustado compartirlo con vosotros. Me gustaría que me dijeseis vuestra opinión y también que os animaseis a escribir una carta a veces de despedida como terapia de conclusión de
cerrar un ciclo. Por ejemplo, si habéis perdido a un ser querido o a una mascota, podéis escribir un relato basado en ese hecho o una carta como si se la estuvieseis escribiendo a esa persona o a ese animal. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría también, si quisierais hacerme alguna sugerencia o proponerme algún tema para el próximo vídeo. Y nada, espero que os haya gustado este momento y a mí me ha gustado también compartirlo con vosotros, porque yo, aunque esté ahora mismo delante del móvil mirando la cámara del móvil, siempre imagino que estáis ahí, que se lo estoy diciendo a todos y cada uno de vosotros y de mis suscriptores, de mis amigos y de todo aquel que lo necesite y quiera escucharme. Así que os mando un fuerte abrazo y os deseo un feliz día.